Luego de la muerte de su esposa, la abuela revela un secreto devastador. Increíble. David se encontraba en la penumbra de su sala, rodeado de ecos silenciosos y recuerdos que golpeaban su corazón. La casa, antes llena de risas y alegría, ahora era un mausoleo de soledad. Su esposa, Clara, se había marchado de manera abrupta, dejándole solo y devastado. Cada rincón parecía reflejar su ausencia, como si las paredes mismas lloraran su partida. La tristeza lo consumía, como una sombra oscura que no lo dejaba respirar. Se sentía perdido, en un laberinto de dolor y confusión. Una mañana gélida, mientras David intentaba ordenar algunas cosas, su abuela, doña Rosa, entró en la habitación. A sus 80 años, su energía irradiaba vitalidad. Pero hoy había algo diferente. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. David, hay algo que debo contarte, dijo, con un temblor en la voz. Su corazón latió con fuerza. ¿De qué se trata, abuela? Ella tomó un profundo respiro, como si cada palabra fuera una bomba a punto de estallar. Clara no era solo una mujer común. Venía de una antigua línea de guardianes, un linaje que ha protegido un objeto místico por generaciones. Las palabras resonaron en la habitación, como campanas de alerta. Y no solo eso, hizo un oscuro pacto con fuerzas que no comprendes. Su vida, su energía, todo estaba ligado a este secreto. David sintió que el aire escaseaba. ¿Qué objeto? ¿Qué pacto? Preguntó angustiado. Un artefacto que contiene poder inimaginable. Clara lo defendía con su vida, y ahora hay quienes buscan reclamarlo. La abuela se acercó. Su mirada era un océano de preocupación. Uno de esos rivales está más cerca de lo que imaginas. Si no actúas, lo perderás todo. El estómago de David se retorció. Nunca había considerado a su esposa como parte de algo tan grandioso y aterrador. Todo lo que conocía se tambaleaba. ¿Pelear por el legado de su esposa? ¿O buscar su propia paz? Las imágenes de Clara sonriendo, riendo, llenaban su mente. Pero ahora esas memorias estaban manchadas de oscuridad. Su corazón latía con furia y miedo. Mientras comenzaba a investigar, David se adentró en un mundo desconocido. Cada descubrimiento lo llenaba de asombro y terror. No solo era su esposa quien había llevado el peso de ese secreto. Él mismo poseía un legado que nunca había imaginado. Era el verdadero heredero, alguien con el potencial de usar ese poder. Pero entonces otra oleada de preguntas surgió. ¿Quién era realmente? ¿Y qué pasaría si ese poder era más de lo que podía manejar? Con cada respuesta, más secretos del pasado familiar emergían. Mientras la oscuridad lo rodeaba, David sentía que su vida, su identidad, estaba a punto de ser arrasada. La lucha entre la herencia y su deseo de paz resonaba en su mente. ¿Podría enfrentar el destino que le esperaba? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones, sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras David se adentraba más en el oscuro legado de su esposa, un sudor frío comenzó a deslizarse por su espalda. Cuantos más interrogantes encontraba, más se intensificaba el torbellino de emociones dentro de él. Las batallas que Clara había librado en secreto empezaron a tomar forma, como sombras danzando en el fondo de una cueva. Sin embargo, algo dentro de él sentía que había una pieza faltante en este complejo rompecabezas. Una tarde, mientras revisaba antiguos diarios que Clara había dejado, se topó con un pasaje que le heló la sangre. Si alguna vez descubres la verdad,
No olvides que las apariencias engañan. No confíes ciegamente en aquellos que están cerca. Leía con dificultad. Algo no encajaba. El corazón le dio un vuelco. ¿Acaso su abuela doña Rosa sabía más de lo que había revelado? David decidió confrontarla. La casa estaba en silencio, ese silencio que ensordecía y lo hacía sentir vulnerable. Se sentó frente a doña Rosa, quien tejía un chal. Abuela, necesito saber toda. La verdad. Clara dejó un mensaje que me atormenta. ¿Qué más me ocultas? Presionó, su voz temblando de ansiedad. Doña Rosa levantó la mirada, sorprendida, pero rápidamente su expresión se volvió sombría. Hay cosas que deberías nunca haber descubierto, David, dijo con un roce de preocupación. La vida de Clara estaba llena de secretos, pero eso no significa que debas cargar con ellos. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Clara es mi esposa, merecía saberlo, exclamó, el pánico incrementándose en su pecho. Hay algo más, suspiró doña Rosa. La verdad es que Clara no solo estaba conectada a un linaje de guardianes. Ella fue una traidora. Hizo un pacto que alteró el curso de nuestra familia. Su voz tembló. ¿Cómo? Si cada palabra la desgarrara. David sintió que el mundo se detenía. Su abuela continuó. El artefacto que protegen los guardianes tiene un precio. Su poder lo vincula a su portador. Clara vendió su lealtad. Y los que vienen a reclamarlo no solo quieren el artefacto, quieren a la traidora. Un frío helado recorrió su columna vertebral. ¿Traidora? ¿Cómo puedes decir eso? Ella me amaba, gritó, sin poder contenerse. Las imágenes borrosas de su esposa sonriendo se transformaron en una neblina oscura de dudas. Amor no siempre es suficiente, contestó doña Rosa, su voz firme y grave. Yo también amé a alguien así. La traición siempre deja marcas, genera enemigos, y Clara tiene más de un enemigo atesorado en su pasado. Fue en ese instante que la puerta principal se estrelló contra la pared. Un grupo de figuras sombrías, vestidas de negro, irrumpió en la habitación. David, una de ellas, gritó, y el eco resonó como un trueno. Era un hombre, con ojos feroces y determinación que emanaba peligro. Tú eres el guardián ahora. Regresa lo que pertenece a su dueña. David sintió el suelo temblar bajo sus pies. Guardián, balbuceó. Su mente luchaba por procesar. El artefacto, el pacto, la traición. Todo se encadenaba en su cabeza. Entonces recordó la advertencia de su abuela, que ahora sonaba como una sentencia. «Espera, ¿qué significa eso?», preguntó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza, como si quisiera saltar de su pecho. La figura oscura sonrió, pero no había calidez en su mirada. Ahora eres parte de esto, David. Tu destino ya ha sido decidido. Con un gesto de su mano, los demás se lanzaron hacia él, y el mundo se iluminó con un destello abrumador. Y en ese instante comprendió lo impensable. El legado de su esposa no solo era un secreto, era un reloj de arena, y cada grano caía, acercándolo más al desenlace que nunca imaginó. ¿Perdería su vida, su historia, o había una forma de revertirlo todo? Las respuestas no eludían, y mientras la oscuridad lo envolvía, supo que la batalla apenas había comenzado. David sintió una oleada de adrenalina recorriendo su cuerpo, mientras la figura oscura lo miraba fijamente. No había tiempo para pensar, solo instinto. «No tengo nada que ver con esto», gritó, pero su voz sonó débil en medio de la tensión. Era como si el tiempo se hubiera detenido y el aire se volviera denso, casi irrespirable. Los hombres de negro avanzaron hacia él, sus movimientos fluidos como sombras. En ese momento, alguien interrumpió el caos. «¡Alto!», gritó una voz familiar. Era Clara, o al menos eso parecía. Una imagen de ella, con su sonrisa cálida, apareció ante David, pero algo en su mirada no encajaba.
La figura que ahora se encontraba en la entrada era diferente, como si la esencia de Clara hubiera sido reemplazada por algo más oscuro. ¿Clara? Preguntó él, la voz temblando. ¿Eres tú? Sí, soy yo, respondió, pero su tono era frío, distante. Han, pasaron cosas, cosas que no comprendes. No puedo explicarlo todo ahora. David sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué está sucediendo? Recordaba a su esposa, su risa, su calidez. Pero esta Clara era solo un eco de aquella persona. ¿Por qué has vuelto? Vine a protegerte, dijo, y un brillo extraño apareció en sus ojos. Pero no de ellos, de mí. El grupo oscuro se detuvo, intrigado. Clara continuó. Debo recuperar lo que es mío, David. No puedo dejar que lo tomen. Ellos, los guardianes, tienen su propia agenda, y tú te has convertido en una pieza en su juego. Pero tú eres la traidora, le disparó doña Rosa, rompiendo en un sollozo. Si hubiera sido más honesta. No soy la traidora, contestó Clara, y la tensión en la habitación aumentó. Lo hice por amor. Todo lo que he hecho ha sido para protegerte a ti y a nuestro futuro. David bajó la mirada, sintiendo que el nudo se apretaba en su pecho. ¿Nuestro futuro? ¿Qué futuro hay si has estado traicionando a tu propia familia? Ella abrió la boca para contestar, pero entonces el hombre de negro que lideraba el grupo habló. David, no debes escuchar a la impostora. Los guardianes saben la verdad, y ella lo ha mantenido en la oscuridad. Fue como si una explosión hubiera estallado en su mente. David se sentía perdido en un mar de confusión. Se preguntaba quién era su esposa realmente. Clara, ¿qué es lo que me ocultaste? Un secreto, sí, pero hace mucho dejé de ser solo Clara. El poder que obtuve de mi pacto me transformó, dijo, su voz temblando de emoción. Y ahora mi vida, nuestro amor, está en riesgo. Antes de que pudiera preguntar más, una risa resonó en la habitación, llenando el espacio con una oscuridad palpable. ¡Qué conmovedor! Exclamó una figura emergiendo de las sombras. Era un hombre de aspecto siniestro, con una sonrisa que helaba la sangre. ¿Y si te dijera que la verdadera traición no es Clara, sino tú, David? David frunció el ceño, sin entender. ¿Qué dices? El extraño miró a Clara y luego a David, como un gato que juega con su presa. Tú llevas la sangre de los guardianes. David, no solo eres un simple mortal. Tu madre te ocultó tu verdadero linaje porque sabía que serías un peligro. Vino un silencio abrumador que pesó en el aire. La mirada de Clara cambió. Había lágrimas en sus ojos, pero también algo más. ¿Decepción? ¿Rabia? David sintió un temblor helador recorrer su cuerpo. «Guardián, ¿qué estás diciendo? Todo lo que crees que sabes es una mentira. Y ahora el tiempo se ha acabado», dijo el extraño, acercándose más, con un brillo amenazador en sus ojos. «La verdad está en el artefacto, pero para descubrirla tendrás que decidir de quién serás leal». La oscuridad se engulló la habitación una vez más, dejando a David atrapado en una red de secretos y traiciones. Su corazón latía con desesperación. ¿Podría confiar en Clara? ¿O ella era parte del engaño? Y lo más importante, ¿quién era él realmente en esta historia que se desmoronaba a su alrededor? La figura sombría se desvaneció, dejando solo un eco escalofriante. David miró a Clara y a doña Rosa, ahora más confuso que nunca. Un laberinto de lealtades y verdades se extendía ante él. Demasiadas preguntas sin respuestas. ¿Lograría encontrar su camino antes de que todo se desmoronara? David miró a Clara, su corazón latiendo en un tambor feroz. La imagen de su esposa se desdibujaba en su mente, reemplazada por esta figura fría y desconcertante. «¿Qué quieres decir con que ya no eres solo Clara?», insistió, su voz temblando. El peso de las palabras se sentía como un ladrillo en su pecho. «Quiero decir que el pacto me cambió», respondió ella, sus ojos brillando con una mezcla de desesperación y rabia.
Lo que hice era necesario para protegerte, pero ha tenido un precio que ni tú ni yo entendemos completamente. Justo en ese momento, el hombre de negro se acercó un poco más. Cada palabra que dice es una manipulación, advirtió con un tono burlón. Clara ha jugado con fuerzas que no comprende, y ahora todo nos afecta a nosotros dos. ¡Basta ya!, gritó David, dividido entre la mujer que amaba y la situación de pesadilla en la que se encontraba. No puedo seguir con esto. Solo quiero la verdad. Las sombras en la habitación parecían moverse hacia alrededor. Doña Rosa se levantó, visiblemente angustiada. David, escúchame. Clara nunca fue confiable. Ha estado jugando con tu mente y con aquellos que buscan el artefacto. Tu madre estaba en lo cierto al ocultarte tu linaje. Esto no es un juego. David se sintió atrapado en un pasillo oscuro. Las palabras de su abuela calaban hondo. ¿Cómo puede ser que mi propia madre me haya mentido?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Estos secretos me están destrozando. De repente un ruido resonó desde la entrada. ¡Crack! La puerta se estrelló contra la pared, y una figura familiar apareció en el umbral. Era Silvia, la mejor amiga de Clara, con una expresión de terror en su rostro. «David, lo siento, no sabía que estaba pasando por esto». La tensión se disparó. «Silvia, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó David, con la voz entrecortada, sintiendo que el universo se caía a pedazos a su alrededor. «Tenías que saber la verdad», empezó ella, su voz temblando. «Clara no es quien dice ser. La relación que ustedes tenían es un engaño. Ella se ha infiltrado en nuestra vida para proteger su propio secreto. Estoy aquí porque hay un grupo que busca el artefacto e incluso a ti. Pero hay algo más». Los rostros se giraron hacia ella, todos alerta. «¿Qué más?», inquirió David, con el pecho apretado y una sensación de urgencia que casi podía palparse. Silvia se acercó, su expresión grave. «Tu madre no solo te ocultó que eres un guardián. Ella estaba involucrada con el grupo que busca el artefacto. Tenía sus propios motivos para esconderte la verdad. Estás en el centro de un gran peligro». «Eso no puede ser cierto», murmuró David, sumido en el caos de la revelación. «¿Cómo podría ser eso? Siempre pensé que me protegía». «¿Protegiéndote de quién?», cuestionó Clara, con rabia y dolor en su voz. «¿De mí?». El aire se volvió espeso, tenso como un hilo. «Lo que está en juego es más grande de lo que todos creen», dijo la figura del hombre de negro. «El verdadero poder descansa en David, no en Clara». En un torrente de emociones, David sintió que todo su mundo estaba a punto de desmoronarse. Sin previo aviso, el hombre de negro extendió su mano y un destello de luz estalló, iluminando la habitación. Las sombras comenzaron a desvanecerse, revelando figuras de personas que había creído muertas. «¡No!», gritó Clara, intentando cubrirse los ojos. «No, ellos no. No pueden estar aquí». David vio lo inimaginable, figuras familiares y conocidos que habían desaparecido en su vida regresar de entre las sombras. «¿Qué está pasando aquí?», bramó, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. «Es hora de desvelar la verdad», dijo el hombre de negro. «No solo Clara ha traicionado a su linaje. Tú, David, tienes un papel vital en todo esto. ¿Estás preparado para enfrentar lo que viene?». Nadie en la sala podía hablar. El caos en sus corazones reverberaba más fuerte que cualquier voz. David se sintió en un torbellino, atrapado entre múltiples realidades. Creer en su madre y lo que le enseñó, o en Clara y el amor que habían compartido, guardando oscuros secretos. La tensión era palpable y la duda lo consumía. Ahora su vida, sus lealtades, su propia identidad, todo estaba en juego. Imágenes de un futuro incierto y aterrador danzaban en su mente. ¿Y si todo lo que había amado era una ilusión? La oscuridad comenzó a cerrarse alrededor de él, y mientras las sombras cobraban vida, David supo que todo estaba por cambiar. Las sombras se disiparon lentamente,
y el aire pesado parecía cargar el ambiente con un estremecimiento palpable. David se quedó mirando a Clara, a Silvia y a doña Rosa, con corazones palpitantes y miradas llenas de desesperación. El hombre de negro, con su sonrisa helada, había sembrado suficiente confusión para arrastrar a todos a un abismo de dudas y traiciones. ¿Qué significa esto?, exigió David, su voz resonando por encima del murmullo creciente de su propio miedo. La pregunta colgaba en el aire, ansiosa por respuestas. Mientras las figuras de su pasado cobrado vida lo observaban con ojos como faroles apagados. «David», exclamó Clara, un destello de dolor en su voz. «No lo entiendes. Hay fuerzas en juego que trascienden lo que sabemos». Sus ojos se oscurecieron mientras sombrías revelaciones comenzaban a aflorar. El hombre de negro ofreció un paso al frente. «Silencio. No estás listo para las verdades que vienen». Y en ese instante, un grito desgarrador atravesó la habitación como un golpe de trueno. Una figura familiar había aparecido en el umbral, pero no era la imagen que David deseaba ver. Era su madre, con el rostro pálido y una expresión de angustia que cortaba el aliento. «David, no te acerques a ellos». Su voz resonó como un eco en un valle vacío. «No confíes en Clara». El tiempo se detuvo por un instante. La sala se llenó de un caos brutal de murmullos y reacciones entrelazadas. Doña Rosa palideció, y Silvia comenzó a retroceder, buscando refugio en las sombras. David sintió como si el mundo bajo sus pies colapsara. Su madre había estado muerta por años. ¿Por qué ahora se manifestaba? «Mamá, ¿eres tú?», balbuceó David, un nudo de incredulidad y esperanza formándose en su garganta. «Vine a advertirte». Su madre comenzó a avanzar, pero el hombre de negro la interrumpió con una risa maligna. «Tú no tienes idea de lo que estás interfiriendo, madre de él. Has venido a hacer solo más daño». Pero antes de que ella pudiera contestar, un rayo de luz centelleante se disparó desde el artefacto, que hasta ahora permanecía oculto por la confusión, y golpeó a la madre de David. El impacto la hizo caer al suelo, y cuando la luz se desvaneció, David vio algo que nunca podría haber imaginado. Donde antes estaba su madre, ahora yacía una figura oscura, con rasgos que distorsionaban la realidad a su alrededor. «¡No! ¡Esto no puede ser!», gritó David. La verdadera esencia de su madre había sido desgarrada, y lo que quedaba solo era un reflejo retorcido. «¡Ella es la traidora!», reveló Clara, el horror evidente en su mirada. No era solo Clara la que estaba involucrada en el pacto. Tu madre hizo el mismo trato, por los mismos motivos. Los guardianes, David, tienen un precio que jamás podrías imaginar». David vaciló, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Acaso han estado jugando todos con él? Scott deslizó la mirada entre Clara y el hombre de negro, preguntándose qué más le habían ocultado. La furia y el dolor como un torbellino. «¿Qué significa esto? ¿Por qué ambas han traicionado a nuestra familia?». Las palabras brotaron de sus labios como un alarido desesperado. «Porque todos son parte del mismo juego», confirmó el hombre de negro, su humor insidioso resonando en la sala. «Eres el verdadero guardián, David. No solo el legado de Clara o de tu madre. Todo lo que has creído ha sido una farsa para proteger el poder que posees». Las revelaciones lo golpearon como si lo aplastaran. David sintió un vacío helado en su interior. ¿Cómo podía ser posible? Ahora se encontraba encajado en un rompecabezas aterrador donde nada era lo que parecía. «No, esto no puede estar sucediendo», farfulló, incapaz de asimilar la traición que lo envolvía. Todo daba vueltas alrededor de él. Mientras las sombras se arremolinaban de nuevo, entendió que no podía confiar en nada ni en nadie. Y en ese momento, una explosión sacudió la casa. La pared estalló y una tercera figura, feroz y llena de determinación, entró al espacio. Era alguien que David nunca hubiera esperado ver. «El tiempo se ha acabado», gritó la nueva presencia,
moverse velozmente mientras todas las miradas se enfocaban en ella. David, tu destino te espera, y tan solo tú puedes decidirlo. El estruendo dejó claro que la contienda estaba solo comenzando. David se sintió atrapado en un remolino de identidades, secretos y destinos. ¿Qué deberé hacer ahora?, se preguntó a sí mismo, mientras el caos se desataba a su alrededor. ¿Quién era en verdad? ¿Y qué papel debía asumir en esta historia que ahora parecía más allá de su comprensión? La ansiedad arrolladora creció, y cuando las luces titilaron, sintió que la única respuesta era sumergirse en la oscuridad. Las sombras se disiparon lentamente y el aire se volvió más pesado. David miró a Clara, a Silvia y a doña Rosa, cada rostro reflejando miedo, sorpresa y desesperación. El hombre de negro había mencionado algo que lo dejó helado. La verdad estaba al borde de ser revelada. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que acababa de escuchar, una tercera figura irrumpe en la sala. Era su madre, su mirada pálida como un espectro. «David, no te acerques a ellos», chilló su voz rasgada y llena de angustia. Como un eco aterrador, esas palabras resonaron en su pecho, inmovilizándolo. «No confíes en Clara», continuó, pero sus ojos se fijaron en el hombre de negro, desafiándolo. La sala estalló en caos. Clara se puso blanca como una hoja. Silvia retrocedió, transformando el miedo en acción. David, por su parte, no sabía a quién creer. «¿Papá? ¿Eres tú?», balbuceó, incapaz de contener la esperanza que brotaba de su corazón. Aunque la lógica le decía que había perdido a su madre para siempre, el hombre de negro se rió, la malicia danzando en su mirada. «Perfecto, una reunión familiar. Pero lamento decir que tu madre no es quien dice ser», dijo, y en ese momento una sombra se proyectó a su alrededor. Un escalofrío recorrió el cuerpo de David al notar que la figura de su madre comenzó a desvanecerse, dejando un rastro de oscuridad. «¡No! ¡Mamá, regresa!», gritó, pero ya era demasiado tarde. El vacío se lo tragó todo. Donde antes estaba su madre, ahora solo había una imagen distorsionada, un reflejo retorcido de lo que había sido. David sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. «¿Qué has hecho?», le gritó al hombre de negro, con lágrimas en los ojos. «Lo que debía hacerse», respondió con frialdad. «Ella fue parte de la traición que ha asediado a esta familia, igual que Clara. Y tú, David, eres la pieza que aún les falta». David retrocedió, su mente archiviándolas. «Palabras». Clara lo miró con desesperación. «No es cierto. Tu madre ha estado protegiéndote de nosotros. Los guardianes buscan el poder que tú tienes», afirmó, su voz casi suplicando. El caos estaba servido. David se sintió atrapado entre dos mundos, entre los peores secretos de su madre y la promesa de Clara. «¿Qué poder? ¿De qué estás hablando?», preguntó entre dientes mientras la angustia lo ahogaba. «Eres el verdadero guardián. Tu madre nunca quiso que lo supieras. Pero tu linaje es más complejo de lo que piensas», dijo el hombre de negro, mientras una sonrisa perturbadora dibujaba su rostro. «La traición no solo es personal, es ancestral». Y justo cuando pensó que todo había llegado a su fin, un destello de luz surgió de un rincón de la habitación. Era el artefacto, brillando con una energía que parecía llamarlo. En un instante, todo pasó a ser un torbellino de emociones. «¡Dame eso!», gritó Clara, y con una rapidez sorprendente se lanzó hacia el objeto. La frenética lucha entre los dos se hizo palpable, cada uno intentando obtener el control. David sintió que sus pasos lo llevaban hacia ese poder, pero algo lo detuvo. Fue el instante, la conexión, donde todo reveló su verdad. «¡Espera!», gritó David. «Ambas digan la verdad ahora». Clara y la figura oscura se detuvieron, pero en vez de colaborar, el hombre de negro lanzó una mirada intimidante. «La verdad no te liberará. ¿Y si te dijera que tú mismo eres parte de la traición?». David sintió que el aire se le escapaba.
Antes de que pudiera procesar esa revelación, un rugido sacudió la habitación. ¡No! Fue la súplica de Clara, mientras se interponía en su camino, una sombra oscura acercándose con cada segundo que pasaba. El rugido se transformó en una explosión, y mientras todo se desmoronaba alrededor de él, una ola de confusión lo golpeó. El hombre de negro había hecho algo, y en un destello de luz se revelaron imágenes del pasado, de traiciones y secretos que nunca debió conocer. David se quedó parado, completamente atónito. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero el miedo lo envolvía. ¿Qué hay de mí? ¿Soy el verdadero traidor?, se preguntó con angustia. Las sombras alrededor empezaron a danzar, como si esperaran su respuesta. Todo había cambiado en un instante, y él estaba en el centro de una tormenta que lo superaba. Tenía que decidir. ¿Podría manejar todo esto? ¿O era el destino del que nunca quiso ser parte? La única certeza que sentía era un frío aplastante en su pecho, mientras se preguntaba si, al final, la traición corría en su sangre. La habitación estaba llena de un silencio pesado, como si el aire mismo temiera lo que estaba a punto de suceder. David sentía su corazón latir con tanta fuerza que creía que iba a estallar. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, su voz temblando. Las imágenes de su madre, Clara, y el hombre de negro giraban en su mente, luchando por encontrar sentido. Tu destino es más importante de lo que crees, dijo el hombre de negro, con esa sonrisa burlona que lo hacía sentir aún más incómodo. Eres el puente entre dos mundos, pero aún hay cosas por descubrir. Eres un mentiroso, gritó Clara. Su voz resonó con desesperación, y por un instante David vio un destello de la mujer que amaba. No puedes confiar en él, David. No es tu aliado. Pero antes de que David pudiera decidir en quién confiar, la figura de su madre oscura comenzó a retorcerse. No. Sin aliento. Mamá, chilló David, extendiendo la mano. Pero todo lo que quedó fue el eco de su grito en la oscuridad. La sala se llenó de un caos. Clara se lanzó hacia el hombre de negro. No dejes que te engañen. Ellos solo buscan romperte. De repente, algo se rompió. Un estruendo, como el de un vidrio rompiéndose, atravesó el aire. David se giró. En la esquina de la habitación, un portal oscuro se abrió, emanando una energía aterradora. Las sombras comenzaron a acercarse, y dentro de ese remolino algo emergió. Era un ser que David nunca había visto antes, una mezcla de sombras y luz que chisporroteaba con energía. La criatura se lanzó hacia él, y cuando se acercó, sintió cómo lo abrazaba una sensación de poder increíble. Eres el elegido, susurró. Es hora de que conozcas la verdad. Un destello lo envolvió. Cuando la luz disminuyó, se encontró en un mundo extraño. Colores vibrantes giraban a su alrededor, y el suelo parecía vibrar. Todo era diferente, y él era diferente. Podía sentir el poder fluyendo a través de su ser. Cada latido lo conectaba con algo más grande. David, regresa. Escuchó la voz de Clara, llamándolo desde lo lejos. Pero ya no la podía ver. Scarlett, que había estado en la habitación, apareció a su lado. Esto es solo el comienzo. El artefacto está a salvo aquí. Pero ahora debes elegir. ¿Vas a ser el guardián o dejarás que el legado de tu familia se desvanezca? David sintió un nudo en su estómago. Había estado buscando respuestas, pero aquí toda su vida parecía desvanecerse. ¿Y si el poder me consume?, preguntó, luchando contra la desesperación. No debes temer lo que eres, debes abrazarlo, dijo Scarlett. La traición es solo un síntoma de la confusión. Tus elecciones definirán el futuro. Pero algo en su voz resonaba vacío. ¿Y si elige mal?, David preguntó, su duda palpable. Un eco resonó alrededor de ellos, y se dio cuenta que una risa burlona provenía del hombre de negro. David, has sido parte de este juego todo el tiempo. ¿Crees que tu madre y Clara son tus verdaderos aliados?
Es hora de que escojas un bando y dejes de ser un peón, se burló. La tensión era insoportable. ¿Qué estaba a punto de perder? Tenía todo en juego: su madre, su vida y su amor. El miedo se transformó en ira. «Ya basta, no más juegos», rugió, dándose cuenta de que tenía que tomar el control. Pero en el segundo en que decidió, algo trágico sucedió. Una grieta se abrió en el cielo, y desde esa oscuridad descendió una figura con la cara cubierta. «David», dijo con una voz helada, «el tiempo se ha acabado. No tienes idea de lo que has desatado». El horror recorrió su ser. Para su sorpresa, la figura se acercó, quitándose la capucha. Era su padre, hacía años perdido. Su mirada dura, al mismo tiempo llena de desesperación, reveló: «Algo horroroso. La traición viene desde dentro, hijo. La familia que creías conocer es solo una fachada». El mundo se tambaleó a su alrededor, y todo lo que había asumido se hizo añicos. David sintió que se desmoronaba. «¿Qué? No, ¿cómo?», murmuró. La verdad era como una sombra oscura que comenzaba a devorarlo. El hombre de negro sonrió nuevamente, mientras el eco de su padre resonaba en sus oídos. «Ahora tienes la elección más difícil de todas, David. ¿Saldrás a la luz o te perderás en la oscuridad?». Todo se volvió confuso y aterrador. Las luces titilaban y una angustia desgarradora llenó el aire. ¿Qué iba a hacer? Las decisiones que tomaría ahora cambiarían todo para siempre. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad? ¿Podría desentrañar la red de mentiras que había estado tejiendo toda su vida? «¡David!», gritó Clara desde la distancia, pero su voz se desvanecía. Era el momento. La presión lo arrollaba, pero debía decidir. Con cada pulso de su corazón sintió que el tiempo se aferraba a él. La batalla apenas comenzaba, y no estaba seguro de estar listo para lo que estaba por venir. David respiró hondo. La figura de su madre, ahora distorsionada por la sombra, lo miraba fijamente. La verdad era aplastante, y todas las revelaciones que se habían ido acumulando en su mente parecían explotar como un globo demasiado lleno. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué permitiste que esto sucediera?». Su voz se quebró, llenándose de dolor. La sombra de su madre comenzó a desvanecerse más, como si la luz que una vez la rodeaba se estuviera apagando. «David, siempre quise protegerte», murmuró, y su voz parecía perderse en el aire tenso que los rodeaba. «¿Protegiéndome de qué?», gritó, rabia y tristeza luchando en su pecho. «¿De quién soy realmente?». Pero ya no había respuesta. La figura se desintegró en un vacío de niebla, dejándolo más solo que nunca. Los murmullos a su alrededor crecieron. Clara lo miraba, su rostro pálido, angustiado. «No dejes que se lleven tu espíritu, David. Tienes que luchar. Ellos quieren que te rindas». El hombre de negro se reía. Esa risa resonaba en la habitación como un eco macabro. «Tu madre siempre ha estado un paso atrás». «David, ¿acaso creíste que te protegía? No eres más que un peón en su juego». «Cálmate», Clara gritó, haciendo un gesto desesperado hacia el hombre. «Déjalo en paz. Él no es parte en esto». Pero David sentía que el suelo se movía bajo sus pies, que se caía en un agujero negro de dudas y traiciones. «A veces los peones se convierten en reyes», dijo el hombre de negro con una sonrisa burlona. «Pero tú, David, aún no has elegido quién serás». Justo en ese momento, el portal oscuro, detrás de él, pareció temblar. Un rayo de luz explota del centro, iluminando la habitación con una claridad insoportable. David sintió que todo a su alrededor se congelaba. Clara gritó: «¡No!», mientras una figura conocida emergía del resplandor brillante. «¡Espera! ¡Detente!». Fue Silvia, con su expresión llena de terror. Su cabello revoloteaba alrededor de su rostro, como si hubiera pasado por un huracán. «David, escucha, no puedes confiar en nadie aquí». Los gritos se mezclaban, confusión y pánico llenaban la sala.
Silvia, ¿por qué estás aquí?, preguntó David, tratando de enfocar su mente. La verdad lo golpeaba como una ola, pero Silvia no se detuvo. Las cosas son mucho más complicadas de lo que imaginas. No solo eres parte de este conflicto, tú eres el objetivo. Su voz resonó, y la realidad de su situación cayó como un peso. Tienes que saberlo. Y entonces un temblor sacudió el suelo. La figura oscura del hombre de negro ladró. La traición ha vuelto. Todo lo que intentaron ocultar ha emergido. Un grito desgarrador confirmó sus palabras. Cuando David se giró, sintió que el mundo se desvanecía de nuevo. La figura de su madre yacía en el suelo, no como sombra, sino como una mujer real, sus ojos ahora llenos de terror. ¿Qué has hecho? Despertaste al verdadero enemigo. Desde la penumbra, un ser gigantesco surgió, una entidad oscura, con ojos que chisporroteaban como fuego. Eran las sombras de los traidores que habían caído, y David se sintió pequeño ante el horror que emergía. Las luces eléctricas comenzaron a parpadear, y el miedo recorrió su cuerpo como una tormenta. ¿Qué es esto?, susurró David, sintiéndose atrapado en un horror que nunca había anticipado. Las conexiones entre él, Clara y su madre se volvían intrincadas. La traición estaba en el aire, y las sombras que los rodeaban ya no eran figuras lejanas, eran un reflejo de lo que él mismo podría llegar a ser. Todo lo que conocías, todo lo que amabas, lo perderás si no eliges bien, dijo la sombra en un tono grave, y David se dio cuenta de que el tiempo se le estaba acabando. Ya no era solo sobre la verdad, era sobre su vida. ¿Qué harás ahora, David? El caos se desató a su alrededor. Los gritos, los rumores de traiciones y secretos resonaron en su cabeza. No, murmuró. No puedo ser parte de esto. Pero en el fondo sabía que ya estaba atrapado. La habitación se oscureció, y mientras las sombras comenzaban a reclamarlo, David sintió cómo la urgencia apremiante golpeaba su pecho. No podía rendirse. Con un último aliento, reunió todas sus fuerzas para enfrentarse a la verdad. Pero mientras lo hacía, el eco de la risa burlona del hombre de negro resonó en su mente. ¿Estaba realmente preparado para la respuesta que podría cambiarlo todo? El desenlace estaba cerca. La batalla, a punto de estallar, prometía no solo revelar el poder que llevaba dentro, sino la verdad devastadora sobre su propia existencia. ¿Qué camino elegiría? ¿Sería capaz de enfrentarse a su legado o sucumbiría ante los secretos que habían definido su vida? David respiró hondo, con la confusión y el terror apoderándose de él. Las palabras del hombre de negro retumbaban en su mente. «Eres parte de este juego». Miró a Clara, cuyos ojos reflejaban miedo, pero también determinación. «No, no estoy listo. No puedo ser parte de esto». Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, acercándose lentamente. David sintió una presión en su pecho, como si todas las vulnerabilidades que había escondido se estuvieran desplomando a su alrededor. Clara gritó: «Enfócate. Debes tomar una decisión». Sin embargo, todo se volvió más confuso cuando un destello de luz iluminó el lugar. ¿Era un ser de otro mundo? No, era simplemente su padre, con los ojos llenos de furia y desesperación. «David», clamó, su voz resonando con la fuerza de un trueno, «no puedes dejarte engañar». David sintió que el aire se le escapaba. «Papá, ¿eres tú realmente?», preguntó, sumido en la incredulidad. «Pensé que estabas muerto». La imagen de su padre provenía de un pasado que había creído enterrado para siempre. «Volví a la vida por un tiempo», respondió su padre, apretando los dientes. «Pero ahora no importa. Debes escapar de aquí. Ellos quieren que te conviertas en lo que jamás debiste ser». El hombre de negro soltó una risa siniestra. «Lo que dices es una mentira, un juego de distracción. La verdad es que David lleva en sí el legado de los guardianes.
Él es el verdadero portador del poder. No lo escuches, David, dijo su padre, su voz temblando. Los guardianes han manipulado nuestra sangre desde hace generaciones. Tu madre creía que te protegía, pero lo que hizo fue condenarte. Debes liberarte de esta maldición. El suelo tembló bajo sus pies, y David sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era verdad? ¿Todo lo que había conocido hasta ahora había sido una trampa? Se encontró mirando a Clara. ¿Qué sabes al respecto? Clara se acercó, su voz temblando. Solo sé que tenemos que unir fuerzas. Tu futuro depende de ello. Pero antes de que pudiera decir más, un eco profundo resonó, haciéndolos a todos callar. La atmósfera se volvió sombría. Un segundo destello, más brillante que el anterior, iluminó la habitación. De repente, un portal oscuro se abrió detrás de Clara, y de él emergió una figura aterradora. Era una mujer, con un aire de autoridad inquietante, que pronto reveló ser la abuela de Clara. «Doña Rosa, ¿tú también estás en esto?», gritó David, sorprendido. «¿Por qué no nos lo dijiste antes?». El giro de los acontecimientos le parecía irreal. «Porque hay verdades que no pueden ser liberadas sin consecuencias», respondió doña Rosa, su mirada fija en su nieta. «Clara, has de ser fuerte. Las sombras vienen, por lo que legítimamente te corresponde». La habitación se llenó de murmullos, como un enjambre de monstruos. David sintió que el miedo lo envolvía una vez más. ¿Quién fue el verdadero traidor? ¿Su madre, su padre o incluso Clara, a quien juró amar? No, pensó, mientras el peso de su legado lo aplastaba. No, puedo seguir así. Todo se siente tan perdido. Se dio cuenta de que su realidad estaba formada por mentiras entrelazadas y secretos. Fue entonces que la figura carismática del hombre de negro se acercó un paso más, mirando a David con una sonrisa maliciosa. «Tienes que elegir, David, pero yo ya sé lo que harás». Y de pronto, la habitación estalló en una ráfaga de energía, como si una explosión invisible la atravesara. En ese instante, David sintió algo externo a él. Una fuerza indescriptible, algo que pulsaba en sus venas. Era como si su sangre comenzara a arder, alineándose con el poder antiguo que había heredado. En medio del frenesí, la energía pareció surgir de algún lugar profundo dentro de él. Y, antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, una luz cegadora lo envolvió. «¡David, no!», gritó Clara. Pero ya era demasiado tarde. En un instante, la habitación se llenó de una vibración poderosa, y todos los presentes fueron arrojados hacia atrás, como hojas de otoño arrastradas por el viento. Cuando el polvo se asentó, David se dio cuenta de que algo había cambiado. Su cuerpo era diferente, su mente expandida. Algo en él se había transformado. No solo el poder de los guardianes, algo más profundo y primal había despertado. «¿Qué he hecho?», murmuró con incredulidad. Los ojos de todos estaban fijos en él, combinando miedo y asombro. Esa energía no solo fue un regalo, sino una maldición en potencia. La verdadera. Batalla apenas comenzaba, y él solo había ratificado su destino. En el fondo, los rumores de traición y mentiras resonaban, y mientras las sombras comenzaban a acercarse nuevamente, una pregunta única burbujeó en su mente. ¿Estaba preparado para lo que realmente significaba ser un guardián? David sentía el calor pulsante del poder rebosando en su interior. Las sombras que lo rodeaban se arremolinaban con un brillo amenazante, ansiosas de consumirlo. Clara, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante, su voz resonando con una determinación renovada. «No te dejes llevar por ellos, David. Esta es nuestra oportunidad». La tensión en el aire era palpable, cada respiración un eco de miedo y esperanza. El hombre de negro, con una risa cruel, avanzó. Pero David se destacó con un grito lleno de claridad. «Soy más que un peón en su juego. Soy el guardián de mi propia historia».
Las palabras brotaron de sus labios como un trueno, resonando en el vasto vacío que los rodeaba. El portal detrás de él vibró con intensidad. «Esto no termina aquí», bramó la figura sombría. Teodavid ya sentía que su conexión con el artefacto lo invadía, una energía ancestral fluyendo a través de su cuerpo. «¡David!», gritó su padre, desvanecido pero aún presente. «No olvides quién eres realmente. Eres la luz en esta oscuridad. Tienes la fuerza para romper la maldición». Con un gesto decidido, David alzó las manos mientras la energía comenzaba a canalizarse hacia el artefacto. Un estallido de luz deslumbrante estalló en la habitación, inundando cada rincón con un resplandor blanquecino. Las sombras retrocedieron, chillando de frustración. «¡No!», exclamó el hombre de negro, trastornado, incapaz de soportar la radiación del poder liberado. Cada centella que se liberaba transformaba el caos en orden, cada sombra que se disolvía revelando la verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo. «Estoy aquí por Clara, por mi madre y por todo lo que representa nuestra historia. No más mentiras», rugió, mientras la luz dibujaba en el aire símbolos de protección y renacimiento. Clara se unió a él, apretando su mano con fuerza. «Estamos contigo, nunca más tendremos miedo». Con cada palabra compartida, la luz creció en intensidad, envolviendo a todos los presentes, incluyendo a Silvia y doña Rosa, quienes cerraron filas junto a ellos. En un instante crucial, David se dio cuenta de que su conexión a este legado no implicaba la traición que había temido. Era un lazo de unidad, de amor, curando las heridas de generaciones pasadas. El verdadero poder es el amor, y hoy lo defenderemos. Estruendos retumbaron a su alrededor, mientras la luz explotaba en una danza de colores vibrantes. Las entidades sombrías comenzaron a evaporarse, llevándose consigo todo rastro de oscuridad y mendacidad. El hombre de negro se desvaneció en un grito de furia y desesperación. «Esto no ha terminado», resonó su voz en el aire antes de desaparecer por completo. Todo quedó en un silencio profundo y liberador. David, aún temblando, miró a su alrededor. Las heridas del pasado quedaban atrás. «Lo hicimos», respiró, sintiendo el peso de la victoria anidarse en su corazón. «Y ahora lo decido yo», dijo, su mirada firme y decidida. Se volvió hacia Clara, doña Rosa y Silvia, cada rostro iluminado con la luz renovada. «Caminemos juntos hacia un futuro donde los secretos ya no nos dividan. La verdad nos hará libres». Mientras el brillo del artefacto se atenuaba hasta convertirse en un suave resplandor, David sintió que su vida comenzaba de nuevo. Ya no era solo un hombre marcado por los secretos, sino un guardián de esperanza y amor. Mientras se abrazaban, una nueva era se abría ante ellos, una en la que podían decidir su camino. Un futuro sin sombras, donde lo que habían aprendido los fortalecería. «Nuestro viaje apenas comienza», murmuró Clara, su voz llena de ternura. Y así David supo que estaba listo, listo para abrazar la vida, la verdad y a quienes amaba. No había más lugar para el miedo. Ahora es tu turno. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta comunidad crezca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tienes que hacer esto ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.